En la matemática existen 4 operaciones básicas, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. A lo largo de este video vamos a ir viendo las propiedades que tienen cada una de estas operaciones. La suma tiene 4 propiedades. Por un lado es conmutativa, esto quiere decir que el orden en que yo sume no va a alterar el resultado. Quiere decir que, por ejemplo, 4 más 2 es lo mismo que 2 más 4. Yo lo puedo comprobar haciendo los cálculos. 4 más 2, 6. 2 más 4, 6. Entonces la suma es conmutativa. La suma también tiene la propiedad asociativa. Eso quiere decir que si estoy sumando 3 o más números, independientemente del orden en el que yo sume, el resultado va a ser el mismo. Por ejemplo, si yo primero decido sumar 2 más 3 y al resultado sumarle 4, es lo mismo que al 2 le sume el resultado de 3 más 4. Lo puedo verificar haciendo los cálculos. 2 más 3, 5. Más 4, 2, 3 más 4, 7. Entonces, 5 más 4, 9. Y 2 más 7 es 9. Entonces, la suma es asociativa. Otra propiedad de la suma es el elemento neutro. El elemento neutro de la suma es el 0, ya que todo número sumado a 0 siempre da el mismo número. Entonces, 3 más 0 es igual a 3. Otra propiedad en la que está involucrada la suma es la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto de la suma, que dice lo siguiente: si yo tengo dos números sumados y se los multiplico a un tercer número, es lo mismo que si yo hiciera la multiplicación del primer número por el tercero, más la multiplicación del segundo número por el tercero. 7 por 2. Lo que yo estoy haciendo es distribuyendo el 2 en cada uno de los sumandos. Y esto es lo mismo que si yo hiciera primero la suma y después lo multiplicara. Lo vamos a ver con los cálculos. 3 más 7, 10. Por 2 debería dar lo mismo que lo que acabo de hacer. 3 por 2, 6. 7 por 2, 14. 10 por 2, 20. 6 más 14, 20. Entonces es lo mismo realizar la operación de esta forma que de esta forma. Vamos a analizar ahora las propiedades de la resta. La resta no es conmutativa, no es asociativa, pero sí tiene elemento neutro. Eso quiere decir que si yo a cualquier número le resto 0, siempre me va a dar el mismo número. Entonces el elemento neutro de la resta es el 0. Otra propiedad a la que está asociada la resta es la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la resta. Esto quiere decir que si yo estoy restando dos números y multiplicándoselo a un tercero, es lo mismo que yo hiciera el minuendo por el tercer número menos el sustraendo por el tercer número. Entonces, si yo hiciera la operación tanto de esta forma, o sea, restando primero y multiplicando después, y haciéndolo de esta manera, distribuyendo, me debería dar el mismo resultado. 3 menos 2, 2. Por 2. Y voy a realizarlo de la otra manera. 2 por 5, 10. 3 por 2, 6. Entonces, 2 por 2, 4. 10 menos 6, 4. Entonces, la resta cumple con la propiedad de la multiplicación, la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto de la resta. Vamos a ver ahora las propiedades de la multiplicación. La multiplicación tiene propiedad conmutativa. Eso quiere decir que cuando yo multiplico dos o más factores, el orden en que yo multiplique no va a alterar el resultado. Si yo tengo, por ejemplo, 2 por 3,
va a ser lo mismo que si yo tuviera 3 por 2. En ambos casos el resultado es 6. Entonces, el orden de los factores no altera el resultado. Otra propiedad de la multiplicación es la propiedad asociativa. Eso quiere decir que si yo tengo 3 o más factores, independientemente del orden en que yo comience a multiplicar, el resultado va a ser siempre el mismo. Si yo tengo 3 por 4 por 2, es lo mismo que yo multiplique primero el 3 por 4 y se lo multiplique a 2, que al 3 le multiplique el resultado de 4 por 2. Entonces, 3 por 4, 12. Por 2 va a ser igual a 3 por 4 por 2, 8. Y yo voy a tener 12 por 2, 24. Y es lo mismo que 3 por 8, que también es 24. Entonces, la multiplicación cumple con la propiedad asociativa. El elemento neutro de la multiplicación es el 1, ya que todo número multiplicado por 1 da el mismo número. Entonces, si yo tengo 4 por 1, es igual a 4. Por eso, el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. El elemento absorbente de la multiplicación es el 0, ya que todo número multiplicado por 0 da siempre 0. Si yo tengo 32 por 0, me va a dar como resultado 0. Entonces, el elemento absorbente de la multiplicación es el 0. Otra propiedad a la que está asociada la multiplicación es la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Esta propiedad dice que si yo tengo dos números sumando y se los multiplico a un tercer número, es lo mismo que si yo hiciera el primero de los sumandos por el tercer número, más el segundo de los sumandos por el tercer número. Entonces, este resultado va a ser igual a 5 por 3 más 2 por 3. Si yo realizara primero la suma y después la multiplicación, me debería dar lo mismo que distribuyéndolo. 5 más 2, 7 por 3 va a ser igual a 5 por 3, 15, más 2 por 3, 6. Entonces yo tengo como resultado 7 por 3, 21. 15 más 6, también 21. Entonces la multiplicación es distributiva con respecto de la suma. Otra propiedad de la multiplicación es la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto de la resta. Esta propiedad dice que si yo tengo dos números que están siendo restados y se los tengo que multiplicar por un tercer número, es lo mismo que si yo hiciera el minuendo por el tercer número menos el sustraendo por el tercer número. Entonces, 7 menos 5 por 2 va a ser lo mismo que hacer 7 por 2 menos 5 por 2. Y yo puedo verificar que esto realmente es una propiedad calculando de ambos lados. 7 menos 5, 2 por 2. 7 por 2, 14. 5 por 2, 10. Y ahora sí, 2 por 2, 4. 14 menos 10, 4. Entonces la multiplicación es distributiva con respecto de la resta. En la propiedad distributiva de la multiplicación, tanto respecto de la suma como respecto de la resta, tenemos la siguiente particularidad. Yo puedo tener el factor a la derecha como a la izquierda, ya que la multiplicación es conmutativa. Entonces va a ser lo mismo calcular 3 más 2 por 4 que 4 por 3 más 2. Si yo realizo las conmutativas, me voy a dar cuenta que estoy ante el mismo resultado, ya que voy a tener 3 por 4 más 2 por 4 y del otro lado voy a tener 4 por 3 más 4 por 2. Entonces es lo mismo tener el factor a la derecha que a la izquierda. Vamos a ver las propiedades de la división. La división no es conmutativa, no es asociativa, pero tiene una propiedad con el cero. El cero dividido cualquier número siempre es igual a 0. Una propiedad que está asociada a la división es la propiedad distributiva de la división con respecto de la suma.
Si yo tengo dos números que están siendo sumados y se los tengo que dividir a un tercero, es lo mismo que si yo hiciera el primero de los sumandos dividido el número más el segundo de los sumandos dividido el tercer número. Entonces, 6 más 4 dividido 2 es lo mismo que 6 dividido 2 más 4 dividido 2. Si yo realizo las operaciones, me tiene que dar lo mismo de este lado del igual que de este lado. 6 más 4, 10. Dividido 2. 6 dividido 2, 3. Más 4 dividido 2, 2. 6 dividido 2, 5. 3 más 2, 5. Es importante que aclaremos que la división siempre es distributiva cuando aparece a la derecha la división. La división, si apareciera a la izquierda, no existe esa propiedad distributiva. La división también es distributiva con respecto a la resta. Si yo tengo dos números que están siendo restados y se los tengo que dividir a un tercer número, es lo mismo que si yo hiciera el minuendo dividido el tercer número menos el sustraendo por el tercer número. Entonces, 9 menos 3 dividido 3 es lo mismo que si yo hiciera 9 dividido 3 menos 3 dividido 3. Entonces, si yo hiciera primero la resta y después la división, debería darme lo mismo que del otro lado del igual para que sea una propiedad. 9 menos 3, 6 dividido 3, 9 dividido 3, 3, 3 dividido 3, 1, 6 dividido 3 es 2 y 3 menos 1 también es 2. Entonces la división es distributiva con respecto a la resta. El elemento neutro de la división es el número 1, ya que todo número dividido 1 me da el mismo número. Entonces si yo tengo 42 dividido 1 me va a dar como resultado 42. Entonces el 1 es el elemento neutro de la división. Las partes de la división son dividendo, divisor, cociente y resto. Entonces tengo dividendo, divisor, cociente y resto. El algoritmo de la división me dice que el dividendo va a ser igual al divisor por el cociente más el resto. Entonces, en este ejemplo, 486 va a ser igual a 4 por 121 más 2. Si yo realizo esta operación, me tiene que dar el dividendo. En caso de que no me dé el dividendo, es que he hecho algo mal en la división.